Mi nombre es Verónica López, estudiante de la licenciatura en Pedagogía Infantil de tercer semestre en la Corporación Universitaria del Caribe SECAR en convenio con Continua en el área de pedagogía infantil con la docente Luz Yamile Castellano. Esa exposición es sobre la línea de tiempo y los precursores de la educación inicial. En primer lugar tenemos a Rose de 1712. Uno de sus aportes es introducir las ideas de la educación progresiva. Rose fue escritor, pedagogo, músico, naturalista y filósofo. Para él era fundamental el deseo de aprender por parte de los niños y enfocar más al niño y no al adulto. Una de sus obras son el contrato social, Emilio o la educación, Julia y la nueva Eloísa. Tratar al niño como lo que es, como un niño y no darle prisa a verlo como un adulto. Y él afirmaba que la educación se debe dar desde el nacimiento por medio de lo sensorial. En segundo lugar tenemos a Pestalozzi. Uno de sus aportes es el juego, la exploración y la observación. El niño aprende de manera significativa. Pestalozzi nació el 12 de enero de 1746. Fue influyente pedagogo, educador, reformador suizo. Una de sus obras son Libros de las Madres, Cartas sobre la educación infantil, cómo Gertrudes enseña a sus hijos. Para él, uno de sus aportes fue sobre el desarrollo del niño, la importancia de sus actividades y el niño aprende trabajando. Fue catedrático, decía que los niños debemos darle la oportunidad de aprender por sí mismos y con la actividad personal de un niño, y que la educación se debe llevar al núcleo familiar. Para él la educación empieza desde los hogares. Bueno, seguimos con Robert Owen de 1771. Sus aportes son: la educación comienza en la niñez. Él fue un empresario filo- filántropo y socialista y considerado el padre laborismo del inglés. Para él lo más importante fue defender y luchar contra las clases sociales. Decía que el ambiente donde la gente crecía determinaba su personalidad o carácter. Para él una persona que, por ejemplo, viviera en un barrio de escasos recursos donde se veía la violencia, eso iba a determinar lo que iba a ser el niño en su adultez. Una de sus obras son El Toro Campeón, desarrolló el lenguaje y la escuela como organización. Para él la educación es un derecho que deberían de tener todos los niños. Bueno, seguimos con Federico de 1782 del 21 de abril. Él nació en Alemania. Fue pedagogo y creador de la educación preescolar y del jardín de la infancia, llamado el pedagogo del romanticismo. Para él el juego era la clave del aprendizaje. El niño aprende jugando. Una de sus obras son La educación del hombre. Federico encontró su vocación, para él era ser profesor de escuela y fue conocido como el padre de la educación preescolar. Uno de sus aportes era la educación comienza en la niñez. Bueno, seguimos con las hermanas Milan, marca de 1860 y Ranche de 1859. Sus aportes era trabajar al aire libre con los niños y niñas. Para ellas, la nutrición adecuada en los niños de las escuelas era lo más fundamental. Las dos hermanas lucharon contra la buena alimentación, la salud y el buen ambiente dentro de las escuelas para los niños. Decían que un niño hambriento no aprendía. Una de sus obras son la educación a través de la imaginación, de la paz a la guerra, trabajar al aire libre. La importancia de la buena alimentación en el niño fue uno de sus aportes más importantes en su época.
Michelle fue asistente sanitario y asesor de educación. Margaret tenía un doctorado y fue docente. Pues seguimos con las hermanas Agassi, Rosa de 1866 y Carolina de 1870. Sus aportes son los niños aprenden utilizando la intuición. Fueron dos pedagogas italianas, trabajan en el ámbito de la educación infantil, todas dos, para ellas respetar la libertad del niño e incluir las actividades de la vida diaria era fundamental para el aprendizaje. Una de las obras de esas hermanas era el método Agassi, Bimbi el cantante. Para ella lo más importante era el trato, enseñar a los niños con amor y ternura. Para ella era la vocación que teníamos nosotros como docentes para enseñar a los niños más pequeños. Bueno, seguimos con Montessori de 1870. Uno de sus aportes es el niño requiere estímulos y libertad para estudiar. Ella fue educadora y médica italiana. Trabajó con niños pobres de un barrio de Roma. Trabajó con niños discapacitados de un hospital y su metodología tenía cuatro puntos, que eran la matemática, la vida práctica, la sensorial y el lenguaje. Una de sus obras son Arroz con Coco, El niño en la iglesia, Paz y educación, El secreto de la infancia. Para ella, los juguetes didácticos era fundamental para el aprendizaje, y también alcanzar el potencial del niño por medio de los sentidos. Ella fue muy conocida gracias a sus escritos de la pedagogía científica. Bueno, seguimos con de Crowley del 23 de julio de 1871. Eh, Fue médico y docente, pedagogo, psicólogo. Decía que el interés del niño está ligado a sus necesidades básicas. Para él se dividían en tres, como la necesidad de la nutrición, de refugio, de actuar, de proteger y de defender. Para él, la motivación por parte del niño era fundamental para llegar a un buen aprendizaje. Una de sus obras son El juego educativo, pedagogía racional, el método de Crowley. Para él, el niño tiene que estudiar y prepararse para tener un buen desarrollo en la sociedad. Por último, tenemos a Freire de 1896. Uno de los aportes con la práctica es el factor primordial del aprendizaje. Y fue maestro, nació el 15 de octubre de 1896. Su juventud la transcurrió en el campo. Para él el dibujo era muy importante para el desarrollo del niño. Decía que la pedagogía que no se inicia por medio de un educando era una educación de fracaso. O sea, para él la educación tiene que iniciarse por medio de lo educando. Para él, una de sus obras son la educación por el trabajo, el canteo experimental, enfermedades escolares, el test y el texto libre. Muchas gracias.